cuento. La Esfinge. Durante el temible reinado del cólera en Nueva York, había aceptado la invitación de un pariente para pasar unos 15 días con él en su retiro sobre la ribera del Hudson. Debimos pasar el tiempo agradablemente, salvo por las siniestras noticias que nos llegaban en la mañana de la populosa ciudad. No pasaba un solo día que no nos trajera la nueva de la muerte de algún conocido. Temblábamos al irse acercando los mensajeros. El aire que provenía de la ciudad nos parecía embebido de muerte. Yo no podía pensar, soñar o hablar de ninguna otra cosa. Mi anfitrión era de temperamento menos excitable. Las realidades del terror las percibía lo suficiente, pero de sus sombras no sentía la menor aprensión. Y no siendo yo tan afortunado, los temores imponentes del mal y de la muerte habían tomado posesión de mi alma. Mi estado de ánimo estaba bien dispuesto para el terrorífico incidente que pronto tuvo lugar. Cuando iba cayendo un día excesivamente cálido, sentado con un libro en la mano junto a esta ventana que domina una vasta panorámica de las riberas del río y al fondo una colina distante, cuya ladera que enfrentaba mi posición había sido barrida por un deslave llevándose parte principal de sus árboles, mis ideas no hacían más que divagar del volumen de mis manos a la sombría desolación de la ciudad vecina. Al levantar los ojos de la página, cayeron sobre la desnuda ladera de la colina y sobre un objeto de no sé qué clase de monstruo de horrenda conformación que rápidamente siguió el camino de la cima al fondo, desapareciendo al final en el bosque denso de abajo. Cuando por primera vez vi a la criatura, dudé de mi salud mental y muchos minutos pasaron antes de que hubiera logrado convencerme de que no era demencia ni una pesadilla. Después, calculando el tamaño de la criatura, concluí que sería mucho mayor que cualquier nave de línea que existiera. Y digo que una nave de línea porque la forma del monstruo sugería esa idea. El casco de un navío de batalla podría considerarse una concepción tolerable de su silueta general. La boca del animal se situaba en el extremo de un cubo de unos 60 o 70 pies de largo, y como del grueso del cuerpo de un robusto elefante, cerca de la raíz de la trompa tenía una inmensa cantidad de pelo negro lanudo, más del que pudiera provenir de las pieles de una docena de búfalos. Y proyectándose de su cabeza hacia abajo y hacia los lados, le brotaban dos colmillos lustrosos, quizá iguales a los de un jabalí, pero de dimensiones infinitamente mayores. El cuerpo tenía forma de cuya con la punta hacia la tierra, y del mismo se extendían dos pares de alas, cada una con más de 100 yardas de longitud. Tenía un par colocado sobre el otro y todas estaban cubiertas de escamas metálicas, cada escama probablemente como de 10 o 12 pies de diámetro. Pero especial peculiaridad de esta horrible cosa era la representación de una calavera que le cubría casi toda la superficie del pecho y que se veía precisamente trazada en blanco deslumbrante sobre el fondo negro del cuerpo, como si hubiera sido dibujada fielmente por un artista. En tanto miraba a este terrorífico animal y especialmente la apariencia de su pecho, sintiendo a la vez asombro y horror, observé las enormes mandíbulas que tenía debajo de la trompa de pronto abrirse sin medida, y de ellas se pudo oír un sonido tan ríspido, expresando tal pena, que tocó mis nervios como un presagio de angustia. Al desaparecer el monstruo al pie de la colina, me sentí caer desmayado al piso. Al recuperarme, mi primer impulso fue informar a mi amigo de lo que había visto y oído. Casi no podría expresar qué sensación de repugnancia sentí, que finalmente me llevó a callarme. Aún así, en una visita una noche, 3 o 4 días después de lo ocurrido, nos encontrábamos sentados en este salón en el que yo había visto la aparición. Yo ocupaba el mismo lugar en la misma ventana y él se tendía en un sillón cercano a mí.
La asociación del lugar y la hora de pronto me impulsaron a hacer la relación del fenómeno. Me oyó hasta el final y luego soltó una risotada. Y después adoptó un continente excesivamente grave, como si mi locura estuviera quizá fuera de toda sospecha. En ese instante, con toda claridad, vi nuevamente al monstruo, al cual con un grito de verdadero pánico dirigía ahora su atención. ¡Ahí! ¡Ahí! Vio con interés, pero afirmando que no veía nada, aunque yo le señalara con precisión el derrotero de la criatura al ir descendiendo por la ladera desnuda de la colina. Estaba ya inmensamente alarmado porque consideraba la visión el augurio de mi muerte, o aún peor, como el preámbulo de un ataque de locura. Me lancé apesadumbrado al sillón de la ventana y por unos momentos sepulté la cabeza en mis manos. Mi anfitrión, no obstante, hasta cierto punto había recuperado la calma de costumbre y me interrogó rigurosamente con respecto al aspecto de la criatura de mi visión. Cuando hube satisfecho sus preguntas, suspiró hondo como aliviado de alguna carga intolerable y luego se dirigió al librero habiendo tomado una simple sinopsis de historia natural. Luego me propuso que cambiara de asiento con él. Tomó mi lugar en la ventana y abriendo el libro reanudó su discurso. Pero a no ser por tu minuciosa descripción del monstruo, dijo, jamás habría estado en mi poder demostrarte lo que es. En primer lugar, permíteme que te lea el resumen de un escolar del género esfinge, de la familia de la crepuscularia de la clase insecta o de insectos. El relato dice así: 4 alas membranosas cubiertas de pequeñas escamas de apariencia metálica. La boca la forma un tubo enrollado producido por un alargamiento de las quijadas, en cada una de las cuales se encuentran los rudimentos de mandíbulas y palpos velludos, y el abdomen en punta. La calavera de la esfinge de este raro insecto ha de ocasionar graves terrores entre los ignorantes por el melancólico y angustioso grito que emite, así como la insignia de la muerte que lleva sobre el corcelete. Cerró el libro y se recostó en el sillón, colocándose entonces exactamente en la posición que yo había ocupado en el momento de ver al monstruo. ¡Ah, ahí está!, exclamó. Está regresando al pie de la colina y una muy notable criatura, debo admitir que es. Solo que la verdad no está en absoluto tan grande ni a la distancia que tú te imaginaste. Porque el hecho es que al reptar ascendiendo por el hilo que alguna vivaz araña había tendido a lo largo del marco de la ventana, encontré que tendría un 16avo de pulgada en su dimensión mayor y también que estaba a un 16avo de pulgada de distancia de la pupila de mi ojo.